Gracias, Lorena, y felicito la iniciativa de este seminario. Creo que es muy bueno y creo que va a ser muy fructífera. Entonces, yo también voy a comenzar diciendo desde dónde estoy viendo este derecho a la ciudad. Yo soy psicóloga social ambiental. Eso existe. Y no necesariamente se trata de psicoanalizar árboles, es más bien estudiar la relación que los seres humanos tenemos con nuestros espacios de vida. Estos espacios de vida que pueden ser los espacios nosotros llamamos naturales o construidos, ¿no? La carrera de los psicosociólogos del ambiente. Entonces yo me dedico más a la relación que las personas tenemos con la ciudad. Me enfoco más en el aspecto de la subjetividad en la ciudad a través de la teoría de las representaciones sociales para no ver esta subjetividad como algo cognitivo únicamente, sino para tratar de insertar esta relación que tenemos con los espacios en su contexto histórico y cultural, ¿no? Entonces, mi nivel de análisis es más pensar cómo en los individuos, en los grupos y cómo nos relacionamos con un espacio que es complejo y que es reflejo también de nosotros y de nuestra cultura y de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, normalmente, ¿y para qué esto? ¿Por qué? ¿Cuál es mi interés también aquí con la ciudad? Pues un poco en esta relación que tenemos con la ciudad, ¿cuál es nuestra participación en los espacios que construimos? ¿Somos pasivos? ¿En qué medida podemos intervenir en la construcción de nuestros espacios? Entonces, este tema como de la agencia, digamos, para la construcción de nuestros espacios de vida es importante y pasa por conceptos, por ejemplo, como la participación ciudadana a otro nivel, etc., ¿no? Entonces, digamos, tengo una forma normalmente de trabajar y es que primero reviso como estos conceptos teóricos que pueden contribuir, digamos, o que pueden ayudar al estudio de esas maneras en las que nos relacionamos con nuestros espacios, tanto individual como socialmente, ¿no? Entonces, expondré un poco cómo la teoría de las representaciones sociales me ha ayudado a eso. El concepto de derecho a la ciudad también creo que puede contribuir bastante a eso. Yo estoy de acuerdo con que no es un concepto que en Lefebvre esté enmarcado en el dominio jurídico, está más bien enmarcado, de hecho es como una metáfora, debería llamarse algo así como construcción social de la ciudad. No necesariamente, no está pensando en el derecho, como lo acabo de decir Antonio, pues en el derecho jurídico, sino en una práctica reivindicativa, ¿no? Entonces, creo que Lefebvre pues, es un autor que pues, uno le encontrará siempre como mucha riqueza, y yo retomaré aquí aquellos aspectos de sus propuestas que nos pueden ayudar, ¿no? Lefebvre fue un autor relativamente olvidado después de su muerte en los años 90 y está siendo reivindicado, bueno, retomado, digamos, más recientemente, pues curiosamente en el contexto latinoamericano más que en Francia, ¿no? Entonces, es interesante. Bueno, lo que yo hice, lo que voy a tratar de hacer aquí, es tomar estos aspectos de este concepto de derecho a la ciudad, no como derecho, propiamente dicho, sino más bien como una manera de participación activa de la ciudadanía, digamos, de una herramienta que podemos tener desde abajo para construir o participar o por lo menos
defendernos de una cierta imposición de modelos o de formas de hacer ciudad en las que no estamos, a las que no estamos invitados, ¿no? En la toma de decisiones. Bueno, voy a leer el texto porque si no, o sea, Lorena nos puso una tarea, bueno, a mí me puso una tarea algo compleja, entonces me voy a perder en el, como ya me estoy perdiendo un poquito en el discurso, entonces mejor, creo que es mejor si yo leo y tratar de atenerme al tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para abordar la pregunta a la que se me ha invitado a responder en este seminario, que es ¿qué implica construir representaciones sociales sobre el derecho a la ciudad en un marco de transformación? Es necesario comenzar explicando qué entiendo por representaciones sociales y por el concepto de derecho a la ciudad. Para ello retomaré a dos autores franceses, Serge Moscovici, quien elaboró su teoría de las representaciones sociales en el marco de la psicología social de los años 60, y Henri Lefebvre, quien ha formulado una verdadera teoría sobre el derecho a la ciudad desde una perspectiva marxista y humanista. Estos autores tienen al menos dos puntos en común. El primero es un interés por el papel que juegan los sistemas de significados en el quehacer cotidiano y el devenir histórico de las sociedades contemporáneas. El segundo es un compromiso científico y político que los motiva a elaborar teorías y metodologías desde una perspectiva multidisciplinaria que no solo contribuya a generar conocimiento, sino a promover un cambio social. Empezaré mi exposición con un breve resumen de la teoría de las representaciones sociales, que es el tema central del seminario, destacando su utilidad para el estudio de la ciudad y sobre todo de las metrópolis en transformación. Posteriormente retomaré aquellas ideas de Lefebvre que en conjunto con la teoría de las representaciones sociales podrían convertirse en un marco conceptual y metodológico para generar conocimiento sobre las ciudades latinoamericanas hoy en día. Al menos pueden, digamos, ser un punto de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con el tema de las representaciones sociales de los espacios urbanos. Moscovici define las representaciones sociales como un conocimiento de sentido común elaborado por los seres humanos para comprender el mundo en el que viven y para actuar en él. En un juego constante entre presente y pasado, este sentido común se nutre de otras representaciones más antiguas, que son creencias, valores, tradiciones, mitos, leyendas, las leyes, que forman parte de la tradición y de la cultura, de la historia, del lugar en el que crecemos. Este sentido común también se alimenta de representaciones sociales que vamos creando cotidianamente a partir de nuestra experiencia de vida, en la que se incorporan opiniones, imágenes, ideologías, estereotipos, conocimientos de divulgación científica y aprendizajes formales. Cada individuo, inmerso en una red de relaciones sociales, construye representaciones del mundo de forma más o menos creativa a través de la interacción, de la conversación cotidiana o la adquisición de información obtenida en diferentes fuentes que cada quien tenga a su alcance. La construcción de representaciones sociales es un proceso dinámico que se produce a lo largo de la vida de los grupos y de cada uno de sus miembros. Son el sustrato de la acción social. Se anclan en la memoria o en los conocimientos previos, y es lo que Moscovici denomina el proceso de anclaje, y se materializan en imágenes, discursos y comportamientos individuales o grupales. Esta materialización corresponde al proceso de objetivación que propone el autor. Las representaciones sociales circulan en la sociedad a través de diversos modos de comunicación, desde el nivel interpersonal hasta los complejos medios masivos de difusión de la información. Es así como las representaciones sociales conviven, se transforman, nacen, se enriquecen y algunas desaparecen. Las representaciones grupales se reconocen porque un conjunto de personas que se reúne con algún fin suele compartir ciertas creencias, valores e intereses. Dependiendo de la forma, la historia y los objetivos del grupo, este puede proponerse transformar su entorno físico, social o político. Puede crear o adoptar una ideología o una utopía como guía de acción. Esta idea es importante para estudiar la acción colectiva contemporánea,
porque colocan la noción de grupo o de colectivo en el nivel simbólico y de la comunicación sin que dependa necesariamente de un territorio físico. Sabemos que actualmente muchos colectivos se forman en las redes sociales virtuales y logran cambios culturales y políticos importantes. También la noción de grupo se define a partir de compartir ciertas ideas. A nivel nacional o regional existen también representaciones sociales emanadas de las costumbres, de las tradiciones y de las construcciones históricas. Estas ideas y prácticas sociales nos hacen pensar en lo mexicano, lo oaxaqueño, lo chilango, entre otros. Son las representaciones sociales que nos hacen vibrar cuando México participa en competencias internacionales, cuando cantamos el himno nacional o cuando rezamos porque Guillermo del Toro gane algunos. Las representaciones sociales regionales se han construido para formar los estados y las naciones o entidades que funcionan como unidades territoriales erigidas con fines políticos o con fines prácticos como es la Comunidad Económica Europea. Podemos estudiar estas formas de pensamiento social y sus acciones haciendo un corte preciso en un momento histórico que nos interese o analizar sus transformaciones a través del tiempo. Si bien Moscovici retoma el concepto de representación colectiva de Durkheim para formular su teoría, marca algunas diferencias importantes con respecto a la noción original. La primera es que las representaciones sociales del mundo contemporáneo carecen de la fuerza coercitiva que le otorgaban los sistemas simbólicos creados por sociedades menos dinámicas y con mayor control social. En la sociedad de consumo y del desarrollo tecnológico, las representaciones sociales se mueven con mayor velocidad y no solo hay que observarlas como hechos sociales inmutables a nivel colectivo, sino desde su origen en los intercambios que se dan cara a cara o en las dinámicas o luchas grupales, y también están los discursos institucionales. Su fuente principal ya no es la tradición, sino la comunicación masiva, la difusión mediática, la propaganda, por ejemplo, tanto como la comunicación interpersonal. Es decir, una conversación de café nos puede hacer cambiar de opinión sobre muchas cosas. La segunda diferencia es que Durkheim proponía que el pensamiento social evoluciona conforme las sociedades desarrollan la técnica, la ciencia y la tecnología. El pensamiento primitivo, por así decirlo, sería sustituido por el pensamiento científico, el sentido común por el razonamiento lógico. Al estudiar cómo surgen y funcionan las representaciones sociales en la sociedad francesa a partir de la segunda mitad del siglo XX, Moscovici observa que cada individuo puede ser considerado como una especie de sabio amateur que construye representaciones sociales combinando conocimientos científicos y creencias populares. No es que el sentido común sea un tipo de conocimiento de menor calidad, simplemente es diferente y así hay que reconocerlo. Es un conocimiento práctico que funciona en la vida cotidiana. Tiene su propia lógica, que no es necesariamente la del pensamiento racional. La reivindicación del sentido común como forma de pensamiento válido en la vida social es relevante para el estudio de la ciudad. Si bien es cierto que los ingenieros, los arquitectos o los urbanistas tienen un conocimiento especializado sobre la construcción de un equipamiento urbano, los residentes y los actores locales también poseen un conocimiento práctico de los usos y costumbres del territorio que es valioso para el diseño de cualquier proyecto que modifique su espacio de vida. El reconocimiento y valorización de la experiencia vivida del territorio es precisamente la defensa del derecho a la ciudad que propone Lefebvre, como veremos más adelante. Es frecuente observar que los vecinos y diversos grupos que se oponen a proyectos urbanos que consideran, es frecuente que veamos que se oponen a estos proyectos que consideran que dañarán su bienestar, ¿no? Mientras los tecnócratas promulgan una suerte de progreso tecnológico dictado por un ideal de ciudad de primer mundo, los ciudadanos defienden el espacio que han construido como ámbito sociocultural. El análisis de las representaciones sociales de ambas partes, así como la observación de la correlación de fuerzas políticas y sociales, podría contribuir a establecer puentes de comunicación entre visiones distintas de ciudad.
La metrópolis es un ente vivo que se transforma cotidianamente porque es tan compleja como la sociedad que la crea. Es el escenario de tensiones entre representaciones hegemónicas y aquellas que rebasan el orden establecido. El estudio de las representaciones sociales de la ciudad implica comprender las relaciones que los ciudadanos mantienen con su espacio de vida, cómo han creado imaginarios y afectos a partir de su experiencia, de los conocimientos y del bagaje cultural adquirido a lo largo del tiempo. La ciudad somos todos los que la habitamos y la mantenemos viva mediante nuestras prácticas. Esta es otra idea de Lefebvre. De acuerdo con este autor, todos deberíamos participar en construirla cotidianamente, evitando que se nos deje al margen de las decisiones sobre nuestros espacios. Comprender las representaciones sociales de la ciudad implica estudiar la forma en que los diferentes actores, desde diversas ideologías y posiciones en la estructura social, imaginan y viven los espacios urbanos. Esto nos lleva a hacernos preguntas como: ¿quién hace qué en la ciudad? ¿Qué actitudes y afectos manifiestan hacia ella los ciudadanos? ¿Qué proyectos de vida y de construcción de espacios se planean y se realizan a partir de qué modelos de ciudad? ¿Con qué fines? ¿A quiénes benefician o afectan tales proyectos? Estas son preguntas que siempre han estado ahí y que me parece que siempre serán vigentes y que no deberíamos vincularnos de ellas, ¿no? Los espacios no son territorios neutros, están dotados de significación histórica y social. Aún los lugares inhóspitos y aparentemente vacíos, como los terrenos del lago de Texcoco, por ejemplo, generan grandes polémicas al momento de ser intervenidos con cualquier propósito. Entonces emergen representaciones sociales del sitio que justifican decisiones por parte de distintos grupos y desde distintas posiciones. Aparece una memoria colectiva que resignifica al lugar. Por eso, el emplazamiento del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco pasó de no existir en el imaginario social a recrear imágenes que remontan hasta la época prehispánica, donde unos ven un megaproyecto con magnífico rendimiento económico, donde se erigirá un monumento al progreso tecnológico, otros ven los restos fangosos de un lago que remite a la fundación de Tenochtitlán y donde se elevará sobre todo un monumento a la corrupción. Tales representaciones antagónicas se están construyendo, y esta que forma parte del trabajo del análisis de las representaciones sociales y de la construcción de la ciudad sucesiva en cada momento, es que estas representaciones sociales y este sentido de hacer ciudad tiene que verse en ese contexto en el que se está construyendo en relación con las representaciones del lago de Texcoco y del aeropuerto que puede erigirse, toman sentido en este contexto político. Cada ciudadano o ciudadana elaborará las representaciones de estos temas en función de sus preferencias políticas, de su bagaje cultural y de la memoria social del lago. El ciudadano de a pie difícilmente tiene acceso a la información técnica especializada que se requiere para tomar una decisión. Quizá desde el punto de vista científico hay argumentos a favor o en contra del proyecto de construir el aeropuerto en ese lugar. Sin embargo, aquí lo estamos viendo solo como un ejemplo de representaciones sociales polémicas que nos permiten observar el papel de lo simbólico en la configuración urbana y especialmente en el ámbito político. Hasta aquí creo que ha quedado clara la relación entre representaciones sociales y transformaciones urbanas. Vayamos al tema específico de la relación entre representaciones sociales y derecho a la ciudad. Aquí, al retomar estas ideas de Lefebvre, estoy tratando también como de en qué ayudan estas visiones de ciudad a entender lo que vemos cotidianamente. Entonces, bueno, de acuerdo con Lefebvre, en la moderna sociedad de masas, producto del sistema neocapitalista, emergen una serie de derechos concretos que completan los derechos abstractos del hombre y los ciudadanos. Los derechos concretos van insertándose poco a poco en las costumbres y en las prescripciones sociales, aquellos relativos a la edad y al género, a la educación, al trabajo, a la cultura, a la vivienda. Surge también el derecho a la naturaleza como antídoto contra la degradación que representa una vida urbana estresante y contaminada.
una naturaleza que desaparece al ser invadida por el urbanita. Entonces, este concepto, esta noción, esta representación de derecho a la ciudad aparece en las sociedades modernas como la exigencia nostálgica de regreso a la ciudad histórica original. Es un concepto que está pensado sobre todo, no como un derecho en el sentido abstracto, sino sobre todo en relación con la ciudad y la producción de la ciudad desde esta óptica marxista. Bueno, entonces aparece en las sociedades modernas este derecho como la exigencia nostálgica del regreso a la ciudad histórica original, cuya evolución generó nuevas formas de vida que la transformaron radicalmente. Esta ciudad dejó de existir, y esto no solamente lo dice Lefebvre, sino muchos otros autores, en el momento en que se convirtió en mercancía en lugar de flujos, sino de arraigos, en el momento en que pasó a ser regida por una funcionalidad práctica y por una lógica racional ajena a la libre expresión cultural de sus residentes. Para Lefebvre, como para muchos autores, la ciudad histórica quedó confinada al consumo cultural de los espacios recreados para el turismo, sitios que, de acuerdo con Pierre Nora, se han convertido en lugares de memoria, similares a piezas de museo a cielo abierto, que reemplazan la memoria social que los mantenía vivos. Por ejemplo, en México tenemos que el proceso de patrimonialización del centro histórico de la Ciudad de México ha ido convirtiendo la ciudad histórica en un espacio de consumo turístico pues ya desde hace tiempo, y es un proceso donde imperan pues las leyes del mercado por sobre las de la vida sociocultural del lugar. El derecho a la ciudad, plantea Lefebvre, no puede enfocarse únicamente a la visita o al acceso a estos espacios tradicionales y nostálgicos. Debe formularse como un derecho a la vida urbana transformada y renovada por los cambios históricos y que es producida por los sistemas económicos y políticos que caracterizan a las sociedades en cada momento. Se trata de satisfacer no solo las necesidades básicas, sino también lúdicas, culturales y de libre expresión creativa, por el que tienen que luchar los distintos sectores y grupos sociales, ¿no? Se trata de lo que también desde hace tiempo en las ciudades se ha venido defendiendo, que es el acceso a gozar de espacios de encuentro inclusivos, en donde se prioriza el valor de uso sobre el valor mercantil, donde el tiempo sociocultural genera sus propios ritmos. Es un derecho prioritario para quienes no tienen una vida digna en la ciudad, pero sobre todo es una invitación para participar en la construcción de esta ciudad, ¿no? Lefebvre propone una ciencia de la ciudad. Bueno, hay algo que me estoy sacando, pero no sé si cómo voy de tiempo, ¿sí? A ver, ¿cómo está pensando Lefebvre este concepto? Lo concepta, lo piensa como respuesta a la imposición de modelos arquitectónicos y urbanísticos que diseñan espacios funcionales para un residente ideal homogéneo. El autor describe los proyectos funcionalistas como experimentos utópicos regidos por una racionalidad económica y burocrática. No descalifica estos proyectos de entrada, sugiere analizarlos para observar cuáles han sido ejemplos de proyectos exitosos en donde esta apropiación del espacio por parte de los ciudadanos puede ser posible, o pueden ser espacios de recreación de la vida urbana y de la sociabilidad que está dejando de ejercerse en la calle, ¿no? Entonces, el autor propone una ciencia de la ciudad en la que el científico social es una pieza clave para crear, junto con la sociedad, propuestas de vida urbana satisfactorias, emanadas de la propia cultura local y no de proyectos acotados por la mera funcionalidad, ni por una economía urbana que no necesariamente refleje el deseo ciudadano. Para alcanzar tal propósito, y es aquí también una de las cosas que me interesan, es que hay detrás una metodología, ¿no? Sugiere sustituir los procedimientos metodológicos hipotético-deductivos por el procedimiento de algo que él llama transducción, el cual consiste en construir un objeto teórico a partir de la información que nos proporciona la propia realidad sobre un problema de estudio específico.
requiere de una retroalimentación permanente entre un marco conceptual pluridisciplinario, en este caso la aplicación de la ciudad, que contemple disciplinas especializadas, digamos, a los especialistas de la ciudad y del espacio, con sociólogos, antropólogos, psicólogos, etcétera. Entonces, con este campo conceptual se va y se viene de las observaciones empíricas. Esta escucha de la realidad, sin la imposición de categorías teóricas previas al objeto de estudio, es rigurosa e inventiva. Es una propuesta que recuerda a la teoría fundamentada de Strauss y Corning, cuyo objetivo es crear la teoría a partir de los datos. El método de Lefebvre se aplicaría al estudio de la estructura, la función y la forma de distintos espacios para observar cuáles generan arraigo social e incitan la creación cultural. Es importante para este autor analizar los sistemas de significados que rigen las acciones de los distintos grupos presentes en el espacio, y es aquí donde entra la relación con la teoría de las representaciones sociales. Este autor Lefebvre propone estudiar 3 dimensiones del espacio en las que intervienen estos sistemas de significados, que es el espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Entonces, el espacio concebido es sobre todo el espacio concebido por los diseñadores de la ciudad, por los planificadores, los armonistas, los tecnócratas, fragmentadores, ingenieros sociales. El espacio vivido es el espacio vivido por los habitantes y los usuarios, digamos, de los espacios en lo cotidiano, y es en donde para Lefebvre se puede dar una concepción distinta de ciudad, o donde se puede escapar, digamos, o se pueden crear, se puede escapar de los modelos de ciudad impuestos, y donde se pueden crear, digamos, nuevos espacios alternativos que vayan más de acuerdo con pues la evolución misma de la sociedad, de la tecnología, de las nuevas formas culturales que se van dando en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Lefebvre acota el concepto de representación al espacio concebido y hegemónico, de tal modo que las prácticas espaciales y el espacio vivido están dominados por los sistemas de códigos y símbolos que reproducen la jerarquía social, los modos de hacer y pensar dictados por el poder económico y político. A mi parecer, desde el punto de vista también del que trabajo, los sistemas de significados no son definidos claramente por Lefebvre, y su noción de representación del espacio sería insuficiente para estudiar la complejidad de la vida urbana contemporánea. Aquí entonces la propuesta es introducir el concepto de representaciones sociales para estudiar la representación entre este mundo simbólico, que serían las representaciones, y las prácticas socioespaciales, con el fin de observar la manera en que los distintos actores sociales, políticos e institucionales crean la ciudad y sus espacios, no como un todo, sino de manera más específica y puntual, reconociendo la heterogeneidad y la complejidad del espacio. Observar esos sistemas de significado como representaciones sociales nos permite llevar el análisis de la vida urbana a la esfera de la experiencia subjetiva en las sociedades actuales, que ya están caracterizadas por una enorme heterogeneidad sociocultural que no solo se manifiesta en el espacio real, sino también en el espacio virtual a través de una constante navegación en la web. Hoy en día la vida urbana no depende únicamente de la apropiación del espacio físico por parte de sus habitantes, ni de las dinámicas de las fuerzas productivas o de una poderosa burocracia que ordena la vida cotidiana a través de mecanismos rígidos. Las libertades que ofrece la web, la explosión de las redes sociales, están generando nuevas formas de participación ciudadana y de organización de la vida cotidiana. Debemos pensar las representaciones sociales de los espacios urbanos y el derecho a la ciudad en el contexto, bueno, este derecho del que habla Lefebvre, en el contexto de estos nuevos medios de comunicación. A través de ellos, las representaciones globales se insertan y se recrean en los contextos locales a nivel tanto individual como colectivo. En el fondo de las representaciones hegemónicas se opera un sinfín de manifestaciones contraculturales y contestatarias que las cuestionan constantemente
al circular en los sistemas de comunicación social y virtual. Ya las últimas dos páginas de correr. Bueno, ok, entonces pasemos un poquito al contexto mexicano. Hasta aquí es como muy abstracto. En el caso de las ciudades latinoamericanas, en particular la Ciudad de México, el desarrollo urbano tuvo características diferentes a las de las ciudades europeas en las que Lefebvre reivindicaba el derecho a la ciudad en la década de los 60 del siglo XX. El autor estaba pensando en una ciudad construida por y para las mayorías, que bajo la óptica marxista sería la clase obrera. En América Latina se trata de reivindicar el derecho a la ciudad de sociedades altamente heterogéneas y desiguales, poniendo especial énfasis en los sectores populares que tienen grandes dificultades o de aquellos quienes tienen grandes dificultades para gozar de la ciudad y para acceder a equipamientos urbanos de calidad. Las ideas de Lefebvre pueden ayudarnos a comprender las ciudades latinoamericanas contemporáneas porque no imponen una teoría de la ciudad que la abarque en su totalidad. Reconoce la heterogeneidad, ya que reconoce la heterogeneidad socioespacial en ella. Este autor propone que cada sociedad produce su espacio particular, lo que nos permite estudiar las características de los procesos de urbanización en relación no solo con la historia política, económica y cultural de cada país y en términos de sociedad en general, sino mirar también de cerca cómo se han ido desarrollando, porque no es lo mismo los pueblos originarios que una colonia X, etcétera, etcétera, ¿no? La obra de Lefebvre también nos ayuda a escapar del paradigma de la ciudad globalizada como un único marco de análisis aplicado a las realidades latinoamericanas. No todos los países se han insertado a la economía global de la misma manera, ni el diseño de sus ciudades está correspondiendo a la ideología de la globalización bajo un esquema único. ¿En qué medida podemos analizar los barrios o colonias de la Ciudad de México bajo la óptica de la ciudad global? Quizás sea más fructífero estudiar estas dinámicas en esos contextos locales, en la esfera de lo cotidiano, para observar en qué medida están insertándose en este mundo global. Creo que lo más importante es que la noción de derecho a la ciudad de Lefebvre nos invita a cuestionarnos sobre si los habitantes de nuestras ciudades tienen acceso a una vida digna y si tienen acceso a todo lo que puede ofrecer la ciudad, ¿no? ¿En qué medida las ciudades mexicanas otorgan calidad de vida? ¿Qué posibilidades tienen los ciudadanos de crear la ciudad que desean, de acceder a espacios que puedan apropiarse o no para satisfacer no solo las necesidades básicas de vivienda, comida y sustento, sino también de imaginación utópica, de realización de sueños y proyectos colectivos? Puedo decir que se han hecho muchos esfuerzos académicos y políticos para contribuir al ejercicio del derecho a la ciudad en este sentido, que es el caso de la Ciudad de México, que es el caso que mejor conozco, pero aún son insuficientes para lograr una verdadera participación social en la construcción de los espacios que deseamos. Falta mucho trabajo por hacer en cuestiones de participación ciudadana, en el análisis de estas formas de las que hablabas como medio subterráneas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, y que, bueno, creo que pues este marco teórico nos invita, sobre todo a los académicos, a involucrarnos un poco más en esta esfera, ¿no?